esa mentalidad era la que había hace unos años en los pueblos. Ya hoy no, hoy la gente ya tiene una formación, conoce la historia y sabe que primero fueron los romanos, luego los visigodos, los moros y demás. Los moros, como solemos llamarlos los pueblos, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, el sitio este en el que estamos es la parte de arriba de una de esas cuevas que durante mucho tiempo está prácticamente oculta por la maleza, por zarzales, incluso tiene una verja que impide que se entre, y eso hace que el pueblo, cuando pasa por ahí frente a esa cueva, mire hacia adentro, no vea al fondo y eche la imaginación a volar. Y es cuando aparecen las leyendas. Leyendas y a veces no tan leyendas, es decir, historias que luego se comprueban que son ciertas. Hay quien pensaba que esta cueva era una galería que comunicaba con Mérida, con el Teatro Romano de Mérida. Igual que esa leyenda también se traslada a otro sitio aquí, que es la Mina de la Cabra en el Cerro del Castillo. Es muy habitual encontrarse historias, leyendas de pasadizos secretos, de vías de escape en los castillos, pero no solo en los castillos, sino aquellas cuevas o aquellos huecos que no sabemos dónde van y que se pierden y que no vemos el fondo. La imaginación enseguida le busca una salida en otro sitio que además es importante y revaloriza esta cueva. Es decir, el hecho de que esta entrada de aquí vaya a salir al Teatro Romano de Mérida, bueno, eso da una importancia, ¿no? No sale a cualquier sitio, sale al Teatro Romano de Mérida. Al final saco la espada, ¿no? Ni fantasma ni espada, estos niños ya no. Entonces, esta cueva sobre la que estamos, todos los que estáis ahora en el balneario, los que lo conocéis, el balneario, hay una piscina en la zona del césped y hay una galería que se ve que se mete, donde termina la piscina empieza esa galería. Esta es la parte de arriba, la parte superior. Y no son más que dependencias que pertenecían al establecimiento termal. Las termas romanas están ahí y el edificio era mucho más amplio que lo que conocemos ahora. Es decir, ahora conocemos una pequeña parte de lo que fueron aquellas grandes termas en época romana. Termas que en algunas estancias, como esta por ejemplo, no tenían una planta solo, sino que tenían dos niveles. Es decir, aquí encima había otra planta cubierta que llegaba a la altura de las bóvedas de las termas romanas. Y todo esto era un edificio que continuaba hacia allá, hacia esa piscina, continuaba por la zona del césped y daba la vuelta hacia donde está ahora mismo la entrada a los jardines, al césped, en el balneario, y la entrada al balneario, daba toda esa vuelta. Pero ese edificio, por desgracia, se ha ido destruyendo con el paso del tiempo y lo único que nos ha quedado ha sido el corazón de las termas, que son las dos cámaras más interiores, que son, conocemos habitualmente como los romanos, las dos termas romanas. En el siglo XVIII y en el siglo XIX hubo viajeros que pasaron por aquí y que hicieron dibujos de lo que se conservaba de época romana en esta zona. Entonces, es curioso porque muchos de esos dibujos nos muestran no una cueva, una galería solo, sino dos. Pero hoy no sabemos dónde está la otra. La dibujan al lado y además en esa galería que dibujan al lado, que es paralela a esta y que empezaría donde está esta barandilla, a continuación estaba esa galería y después salían dos pasillos que se introducían hacia allá, hacia el patio de la ermita. Hemos intentado buscar, darle un sentido a esos dibujos, pero no queda ningún resto visible que nos permita afirmar que ese dibujo que hizo el dibujante, que tenemos algún resto que tiene una correspondencia con eso. Aquí tenemos la ermita, que es un edificio muy singular, porque es un edificio que sobre todo en estos últimos años hemos descubierto buena parte de su historia, aunque no toda la que hubiéramos querido. Y nos hemos encontrado con restos de época moderna. Es una ermita del siglo XVI-XVII. Hasta ahora sabíamos que en 1490 la ermita existe, porque los caballeros de la Orden de Santiago habían dejado alguna descripción de ella, pero lo que no sabíamos es que la ermita estaba construida, se intuía, se presentía que estaba construida sobre restos de otras ermitas anteriores, pero no podíamos identificarlas ni sabíamos cómo era. Bien, en las últimas obras que se han hecho, por fin, venga, después jugáis con lo que queráis. Se me va. Entonces, os estaba contando que hemos descubierto nuevos restos de las ermitas anteriores a la que había aquí.
Resulta que antes de la ermita del siglo XVII, o del siglo XVI, que se reforma en el XVII y en el XVIII, hay una ermita que probablemente sea del siglo XIV y que está construida por esos alarifes mudéjares, esos albañiles moros que se convirtieron al cristianismo y que eran los que habían construido la iglesia del pueblo. Ellos hicieron también la ermita, pero no hicieron la ermita sobre un solar que estaba limpio, sino que la hicieron sobre los restos de otra ermita anterior que era probablemente de los siglos XII o XIII, de la cual también han aparecido restos. Es ese arco que tenéis, que podéis ver cuando entráis en la ermita, una puerta nueva que se ha abierto y que tiene una cancela. Ese arco de piedra pertenece a esa ermita. El arco mudéjar lo extrajimos y se colocó al lado, se puede ver, un arco pequeñito apuntado. Esa es lo que queda de la fase mudéjar, aparte de algunos otros detalles que están semi-ocultos y que no se ven. Una curiosidad, la ermita mudéjar, de época mudéjar, estaba cubierta por un artesonado de madera, y las maderas de ese artesonado se utilizaron después como relleno para el tejado actual. Es decir, debajo de las tejas, cuando se han cambiado las tejas, han aparecido restos de madero con decoraciones que eran del artesonado mudéjar que tuvo la primitiva ermita mudéjar. Seguimos atrás en el tiempo, y el arco, ese arco apuntado que pertenece al siglo XIII aproximadamente, está hecho con piezas recuperadas de épocas anteriores, del siglo VIII. Es decir, seguimos bajando en el tiempo y estamos encontrándonos con restos de una ermita que puede ser del siglo VIII, VI, VIII, de época visigoda. Y todo nos lleva a pensar en que esa ermita visigoda se hace sobre los restos de un templo romano. Un templo romano que estaba dedicado a alguna divinidad de tipo acuático, y en el que los bañistas se venían a bañarse, igual que hoy vienen muchos bañistas con fe a rezarle a la Virgen Milagrosa o al Cristo de los Baños, al que llamamos siempre Cristo de los Baños. Entonces en época romana venían a venerar a sus divinidades, es decir, a las ninfas o a cualquier otra divinidad de tipo relacionada con el agua. Un testimonio que tenemos, que todavía se conserva, es la inscripción de la diosa Juno. La inscripción de la diosa Juno hoy la conocemos en el balneario, pero no siempre ha estado en el balneario. Durante mucho tiempo estuvo aquí, en la ermita, empotrada en la pared. Es curioso porque hubo un follón a finales del siglo XIX. Los propietarios del balneario quisieron sacar esa inscripción que estaba empotrada ahí en la pared de la ermita, la sacaron y se la llevaron al balneario porque dijeron que era una inscripción romana y que por lo tanto tenía que estar en el edificio de época romana. Surgió un pleito entre el clero y la propiedad que llegó a términos mayores, es decir, un pleito que llegó a Badajoz, y por parte del obispado, el obispado apoyaba que no se trasladara esa piedra, que permaneciera aquí. Por parte en este caso era el presidente de la Diputación, el gobernador civil, eran afines a la persona que entonces tenía el balneario y querían que la piedra se llevara hacia el otro lado, y al final la política en este caso venció a la religión y consiguieron sacar la piedra y llevársela donde estaba ahí. Pero es curioso seguir la cantidad de pleitos que se montaron en cuestión de 5 o 6 años, que si la piedra es tuya, que si la piedra es mía. La piedra es mía porque es romana y tiene que estar donde los romanos, la piedra es mía porque estaba empotrada en la ermita y tiene que seguir empotrada en la ermita, ¿no? Bueno, dejando este paréntesis que os he hecho con la inscripción, si volvemos a ese templo romano, mirad, hay una historia que dice que cerca de Mérida, en tiempos del rey Bamba, un rey visigodo, cuando este rey ya llegó a sus últimos años de reinado, ya estaba en un periodo decadente casi, veía próximo su fin, el obispado de Mérida, la sede metropolitana estaba en Mérida, es decir, era la sede del obispado, y que respiro se ha parado el obispado estaba en Mérida, y entonces él decidió hacer, porque no, digamos que no hacía muy buenas migas con el obispo de Mérida, decidió hacer un obispado paralelo, y entonces el rey Bamba nombra a un obispo que se llama Cunildus, y le da una sede para que monte su obispado, y esa sede está junto a Mérida, en un sitio que se llama Aquis. Aquis es el nombre que los romanos suelen darle, Aquae, a aquellas poblaciones pequeñas que tienen estaciones termales, que tienen balnearios. En el entorno de Mérida, Alange es el único Aquis posible que existe, por lo cual pensamos que ese obispado, con ese pequeño monasterio, estuvo aquí. Y prueba de ello son las piezas de época visigoda que aparecen en los arcos, que se han descubierto ahora hace poco, así como las piezas que están diseminadas por todo el patio, que podéis ver fragmentos de cornisas, de columnas, todas pertenecen a templos de época cristiana de los siglos VI, VIII aproximadamente.
época en la que por los materiales que aparecen llegamos a la conclusión de que el edificio era, aquí había un edificio muy importante, que no era una iglesia cualquiera, una iglesia pequeñita, sino que respondía a las necesidades a las que responde la sede de un obispo. Entonces tenemos en ese periodo un obispado paralelo, contemporáneo al obispado de Mérida, pero que dura muy poco. Cuando se celebra un concilio en Toledo, y en ese concilio Bamba ya no tiene poder prácticamente ninguno, no tiene apoyo ninguno, y dicen que no puede haber dos obispados juntos y que este de Alange tiene que desaparecer, y se traslada, Cunildus se traslada a Sevilla, a Hispani. Junto con él se trasladan unas reliquias, claro, todo obispado, todo sitio